Hola, soy Araceli Benavente y voy a resumir el texto Das Austerity Cause Polarization de Evelyn Hofstadter, Thomas Sattler y Marcus Weiner. Para comenzar, el argumento central del texto parte de la premisa que en las últimas décadas las democracias occidentales han implementado políticas fiscales de austeridad y en base a esto los autores buscan demostrar que este tipo de políticas tiene consecuencias en la polarización del país. Primeramente, definir que estas políticas fiscales austeras de las que habla el autor se refieren a las decisiones fiscales que buscan reducir el déficit fiscal, usualmente en un monto específico, y esto se puede lograr de distintas maneras, como es la reducción de presupuesto en distintas áreas o el aumento en los impuestos. Desde lo teórico se entiende que ambos lados del espectro político tienen una posición diferente respecto a las políticas fiscales, pero que en los últimos años la tendencia en ambos grupos ha sido similar, en donde tanto partidos de izquierda como de derecha han implementado este tipo de políticas fiscales austeras, y así se espera que los votantes dejen los partidos tradicionales grandes y se inclinen por partidos más pequeños y no tradicionales, por lo que, como sostienen los autores, aumenta la polarización. Y los autores presentan cuatro hipótesis en dos grupos. La primera se centra respecto a los votos en los partidos tradicionales, donde primeramente encontramos que las medidas fiscales austeras reducen el voto para partidos tradicionales en las siguientes elecciones, y también dicen que es menos probable que los ciudadanos voten por un partido tradicional que apoya políticas fiscales austeras en comparación con partidos tradicionales que no apoyan estas políticas. Y el segundo grupo de la hipótesis tiene que ver un poco más con la polarización. La primera dice que las políticas fiscales austeras aumentan la polarización en la siguiente elección, y la otra hipótesis es que los ciudadanos son más proclives a votar por partidos no tradicionales o de abstenerse de votar cuando todos los partidos tradicionales apoyan medidas austeras que cuando un partido tradicional se opone a la medida. Y para poner en práctica esta hipótesis, se llevó a cabo un análisis de las elecciones de 6 economías avanzadas desde 1980 al 2016. Los autores explican y llevan a cabo todo el procedimiento de cómo hicieron los cálculos, pero voy a mostrar dos gráficos que creo que resumen bien lo que encuentran en el texto. En este primer gráfico podemos ver aquí al inicio los votos por los partidos no tradicionales, al medio se encontramos la abstención, y en el último gráfico se encuentra la polarización. Y como pueden ver en los tres gráficos, se puede ver que ha habido un aumento respecto a su medición respecto al tiempo. Y se puede ver más claramente en el voto en los partidos no tradicionales cómo están estos aumentos, pero luego disminuye y luego vuelve a subir. Y estos se centran en los periodos de crisis que los países se ven enfrentados. Y pues en este caso, luego de una crisis, va aumentando el porcentaje de los votos a los partidos no tradicionales, para luego va a descender y después vuelve a aumentar cuando vuelve en otro periodo de crisis. Y se puede ver las mismas tendencias en los tres gráficos, como se muestra aquí. Y en el tercero se resumen un poco algunos de lo que encontraron los autores. Toman países y periodos de tiempo donde han habido crisis y analiza el porcentaje de las políticas de austeridad que se aplicaron, y luego miden el porcentaje de el apoyo al gobierno, el aumento en los votos de los partidos no tradicionales, el aumento en los porcentajes de abstención al voto y el porcentaje de la polarización. Y aquí destaqué algunos ejemplos que nos guían. Pero como pueden ver, las tendencias son bastante similares respecto al porcentaje de las políticas fiscales de austeridad que aplican. La tendencia es que el apoyo al gobierno disminuye. Por ejemplo, tenemos aquí en el de Italia en el 92, que es mayor de un 45% de descontento con respecto al apoyo al gobierno, y en Irlanda en el 2007 llegó casi a un 30% de descontento con el gobierno. También la tendencia para el apoyo en votos de partidos no tradicionales, también hay un aumento, particularmente también podemos ver el ejemplo de Italia en el 92 y España en el 2011. Con respecto al porcentaje de abstención, hay algunos casos como son estos, de que no hay un aumento en la abstención, pero también tenemos casos como el de Suecia e Irlanda, en que sí hubo un aumento considerable de entre 4 o 5 por ciento en aumento de la abstención. Y en último, la polarización, tenemos casos en que es casi medio punto lo que aumenta la polarización. Y con respecto a estos fueron como lo que encontraron los autores, se puede decir que se confirmó las hipótesis, ya que se puede decir de que efectivamente las medidas fiscales austeras reducen el voto para partidos tradicionales en las siguientes elecciones, y que es menos probable que los ciudadanos voten por partidos tradicionales si es que éstas apoyan las políticas fiscales austeras. También se demostró que aumenta la polarización y que los ciudadanos son más proclives a votar por partidos no tradicionales. Y para conectarlo con los textos de la clase, el paper de Kaminsky trata sobre los factores que hacen que una crisis se vuelva internacional, en donde se menciona un aumento considerable en el capital que entra al país, la sorpresividad de la crisis y la poca diversidad de los prestamistas. Dos cosas que mencionar respecto a este texto es que primero, en su análisis utiliza uno de los casos que se destaca en el texto de los autores, que es Finlandia desde el 91 al 95, por lo que hay algunos puntos en común entre ambos. Y segundo, es que mientras el texto de Kaminsky se enfoca quizá en factores más económicos, Husberg, Seiter y Weiner tienen una lista más política, por lo que sería interesante ver cómo los datos de ambos textos viajan entre los textos.
Y respecto al texto de Pesinti y Chile, de que se centra en la crisis asiática y afirma que los modelos tradicionales respecto a la inestabilidad de las políticas económicas solo explican parcialmente la razón de la crisis asiática. Pesenti y Tilly agregan dos factores más a este análisis para profundizar en el análisis de la crisis asiática y considero que el texto de Husberg, Seiter y Wegner presenta un marco interesante que se podría llevar a cabo en Asia para ver cómo los datos viajan y así profundizar aún más en las razones de la crisis asiática. Eso, muchas gracias.